Bueno, buen día para todas las personas participantes de este evento. Pues para nosotros es un gran honor, un placer poder compartir con ustedes algunas ideas y hallazgos que se han ido construyendo en el marco de este proyecto. Vamos entonces a comenzar. Bueno, algunas referencias que hemos usado para el desarrollo de nuestro trabajo. Pasa, profe, por favor. Una primera reflexión que nos hace este autor de la filosofía política, que es uno de los ámbitos que vamos a abordar. Hemos titulado la ponencia de esa manera: 3 ámbitos para pensar la justicia tributaria en clave de ciencias políticas, en clave de las ciencias jurídicas y en clave de la hacienda pública. Y cómo desde el conocimiento contable pues podríamos conversar allí. Entonces Jonathan Wall nos hace esta reflexión. Nos dice que no tiene ningún sentido proponer teorías acerca de la sociedad justa si no tenemos algún tipo de conocimiento sobre el comportamiento y las motivaciones humanas. Estas disciplinas que hemos mencionado se ocupan de estudiar a la humanidad y la sociedad desde diferentes perspectivas. La distribución de la riqueza es relevante en las cuestiones relacionadas con la justicia, en las cuestiones normativas especialmente. Vamos a abordar enseguida, vamos a darnos cuenta pues que la justicia compromete dimensiones tanto descriptivas como normativas. Descriptivas acerca de cómo está el mundo y cómo está organizado el poder en el mundo, pero también normativas acerca de qué mundo queremos llegar a tener. Doy entonces la palabra a la profesora Sorani. Bueno. Entonces, bueno, como lo dice el profe, vamos a trabajar la parte política, lo jurídico y lo económico. Por eso hablamos de 3 dimensiones disciplinares para abordar la justicia tributaria. Y bueno, pues la justicia en sí es un concepto polisémico que tiene muchas acepciones y diferentes tratamientos, no solamente en estas 3 disciplinas, sino en muchas disciplinas. Y bueno, consideramos que actualmente se debe dar un debate sobre las implicaciones de esta justicia tributaria a nivel gremial, ¿sí? Y también pues académico, y a lo sumo pues por lo que está pasando, digamos que el hecho de que una reforma tributaria haya sido el detonante de toda esta coyuntura social por la que hemos atravesado durante el 2021. Entonces, entrando en materia, en primer lugar, pues como desde las ciencias políticas, hay una concepción, o especialmente 2 concepciones de la justicia, una como una categoría humana compleja desde la dimensión axiológica, y para esto pues Vargas nos dice que lo justo es lo bueno. Y también, digamos, desde las consideraciones descriptivas, que es de cómo funciona el mundo, y las normativas de cómo debería funcionar, y si las normativas o el sistema tributario pues están en línea con estas 2. Siguiendo pues en línea con la filosofía política, que se nos dice que la justicia es un juego de deberes entre el Estado y los ciudadanos, pero lo que vemos actualmente es que la discusión por la justicia tributaria ha sido totalmente marginada de los debates económicos y de las configuraciones del sistema tributario actual en Colombia. También en esta línea de la filosofía política, pues traemos a colación a Aristóteles, que nos dice que lo justo es lo legal y lo igual. Pero esto nos lleva a pensar, bueno, en Colombia tenemos un amplio tratado sobre los tributos y muchas reformas tributarias. Esto es lo legal, pero ¿será que eso legal es justo? ¿Cierto? Entonces aquí pues como un poco para pensar lo que Aristóteles nos decía. Bueno, y digamos que un poco en contraste con esto, Santa y Ríos nos dice que las tasas deben ser directamente proporcionales con los beneficios, las tasas como una justicia conmutativa, pero que no se debe quedar allí, sino que debe haber una justicia distributiva, que lo que se recauda pueda ser entregado pues como en beneficios o en bienestar social.
Yo creo que la asimetría en la distribución, en esta justicia distributiva, pues está reflejado en esto que dice la Corte Constitucional en 1994, que dice que el contribuyente debe hacer un pago sin que exista una retribución, ¿cierto? Y entonces allí donde está la justicia, ¿sí? ¿Dónde está como la reciprocidad entre las partes? Y bueno, también desde la filosofía política hay 4 dimensiones de las que nos va a hablar el profesor Elke. Bueno, la revisión que hicimos, nosotros hicimos como 2 componentes. Un componente pues, de revisión documental, ¿cierto? Doctrinal, sobre conceptos relacionados con la justicia, pero también hicimos una revisión de datos empíricos que al final se las enseñaremos. En la parte de debate doctrinal acerca de las posturas de justicia, las posturas de filosofía política acerca de la justicia, el autor Wolfgang Merkel nos propone el siguiente esquema, que lo hemos pues como adecuado a efectos de nuestro trabajo. Él nos dice que es posible discutir, dada la consideración que planteaba la profesora hace un momento, lo distributivo, pues es altamente normativo, digámoslo así, ¿cierto? Nos implica pensar el tipo de sociedad que queremos tener. Entonces él nos propone pensar 2 dimensiones. Una es la dimensión que aparece en el eje horizontal, que él lo llama la base axiomática, que soportan los desarrollos de las filosofías políticas, por un lado, y por otro lado, pensar las implicaciones distributivas. Entonces, si lo vemos en el eje horizontal, desde el punto de vista axiomático, tenemos filosofías políticas más proclives a resaltar el individualismo, valores individualistas, y tenemos otras filosofías políticas más proclives a pensar o justificar sus postulados desde un punto de vista colectivista o comunitario. Si lo pensamos en el otro eje, en el eje vertical, desde el punto de vista de las implicaciones distributivas, tenemos filosofías políticas que tienen una mayor preferencia hacia la redistribución, en cambio otras que tienen una gran aversión a la redistribución. Tenemos diferentes concepciones, escuelas y filosofías políticas. Para efectos prácticos y por limitaciones de tiempo solo voy a explicar 2, el cuadrante 1 y 2. ¿Por qué? Porque estos 2 cuadrantes pues, nos resumen lo que sería el pensamiento de las concepciones liberales alrededor del tributo. Y pues considerando que nosotros estamos vivimos en una realidad y en un estado social de derecho, pues cimentado en buena parte en esta concepción de filosofía política. Entonces me voy a centrar en ellos, sin querer decir pues que no haya otras visiones, hay otras visiones también políticas, desde el punto de vista del anarquismo, desde el marxismo, en fin, pero pues para efectos de hoy no las vamos a poner en discusión, en debate. Hipótesis entonces preliminar. Toda noción de justicia tributaria deriva de una concepción filosófica política acerca de la justicia, no están aisladas. Precisamente creemos necesario reincorporar esa discusión moral, política, que implica entonces la justicia tributaria. Entonces vamos a analizar los 2 primeros cuadrantes. En el primer cuadrante tenemos las concepciones de filosofía política que resaltan el individualismo, una base axiomática individualista y con una fuerte aversión a la redistribución. Allí tenemos autores pues, clásicos como Locke, más recientes tendríamos a Nozick, a Hayek, voy a retomar a 2 de estos autores. En el caso de Nozick, Nozick es un fuerte crítico del sistema tributario. Nozick plantea que los sistemas tributarios redistributivos, cuando generan procesos de redistribución vía el sistema impositivo y vía transferencias, serían altamente injustos, según la concepción, según esta concepción liberal. Del libertarismo también la llaman, o que es la base pues, del neoliberalismo actual. ¿Por qué la considera injusta? Pues porque atenta contra el producto del trabajo individual y atenta en una alta medida contra las libertades individuales. Nozick lo dice de manera muy radical. El impuesto es trabajo esclavo, es trabajo esclavizado. Un sistema tributario justo pues sería aquel que básicamente respete las libertades de adquisición y las libertades de transferencia. En tanto la riqueza se adquiera y se transfiera de acuerdo a una determinadas reglas o legalidad vigente, habría justicia. Y no habría necesidad de generar procesos redistributivos vía sistema de transferencias o sistema tributario.
Hayek, pues como bien sabemos, es uno de los autores más significativos de esta concepción. Hayek va a plantear pues la existencia de un orden espontáneo en la sociedad que se da a partir de la interacción de los individuos. Es el mercado en ese orden espontáneo el que tendrá la función de redistribución de la riqueza, entonces tampoco es necesario incorporar mayores medidas de intervención o redistributivas. Acepta un grado de intervención muy mínimo solo para auxiliar a los integrantes más vulnerables, por así decirlo, de la sociedad. Una especie de concepción, digamos, de neoliberalismo, como con asistencia social a algunos sectores más frágiles, pero no va a pasar de ahí. Una segunda concepción que sigue fundamentada en los valores. Bueno, entonces, primera síntesis de este primer cuadrante, la justicia como un valor fundamentalmente individual. En el segundo cuadrante tenemos entonces las concepciones del liberalismo, digamos, que ha sido denominado un liberalismo del bienestar. En este liberalismo, pues también, por supuesto, sabemos que se fundamentan unas premisas individuales, una base axiomática individual. Sin embargo, hay una mayor inclinación hacia la redistribución. Aquí tendríamos autores clásicos como Mills, más recientes como Rawls, Dworkin, Sen. Voy a referirme a dos de ellos al menos, Rawls y Sen. En la mirada de Rawls, entonces, bueno, lo primero es que aquí ya empieza a diferenciarse la naturaleza del concepto de justicia. Aquí la justicia no es un concepto individual. Aquí la justicia es un concepto institucional que deberían alcanzar el conjunto de instituciones que componen una sociedad con miras a garantizar las libertades individuales. Aquí ya, digamos, hay una migración del concepto de justicia no como un valor individual, sino como un valor institucional. Por lo tanto, el conjunto de instituciones existentes pues deben procurar garantizar la mejor maximización posible de los bienes sociales básicos, y los bienes sociales básicos están compuestos por las libertades ciudadanas, están compuestos por un núcleo fundamental de derechos de las personas, que incluyen, por ejemplo, la necesidad de un trabajo, la necesidad de obtener ingresos. Entonces, las rentas e ingresos podrían considerarse, haciendo una interpretación extensiva pues, de la mirada de Rawls, podrían considerarse también parte de esos bienes sociales básicos. Y si hay inequidades estructurales en la sociedad, que los hay, aquí hay un reconocimiento de esa posibilidad, entonces es deber de las instituciones tener algún grado de intervención vía procesos de redistribución. Entonces aquí sí se admite la posibilidad de que el sistema tributario intervenga para generar algún grado de redistribución en la sociedad. Entonces observemos cómo desde estas dos concepciones de filosofía política se estaría planteando una noción de justicia tributaria diferente. En este segundo cuadrante, un sistema tributario justo es el que logre tratar de nivelar esas posibilidades de realización de los diferentes proyectos de vida de los integrantes de la comunidad. Se nos va a hablar del enfoque de capacidades. Entonces la sociedad justa será aquella que genera las mejores posibilidades para que sus integrantes desarrollen, potencien sus diferentes capacidades, y en esa medida también justificaría un nivel redistributivo del sistema tributario. Vamos a la siguiente, por favor, profe. Vamos entonces a pasar a los aspectos de carácter jurídicos que nos va a presentar la profesora Soraya. Sí, así es. Entonces, en esta dimensión jurídica, pues encontramos también una bifurcación del término de la justicia tributaria. Se aborda como la justicia social y la justicia legal. La que es más evidente para nosotros es la justicia legal, digamos, reflejada en las normas y en general, pues, en el derecho. Y la justicia social se ha dejado únicamente como para la parte académica, ¿cierto? Y filosófica, pues como para reflexionar sobre esa justicia social, pero finalmente nos dice Martínez y Sanz Labrador que esta distinción es discutible, ¿cierto? Porque no hablar de un solo concepto de justicia que incorpore especialmente las necesidades sociales, ¿sí? Y no quedarnos únicamente en la justicia legal, que es lo que se está aplicando actualmente. Pero bueno, la Constitución política menciona la justicia tributaria, ¿cierto? Dice que debe haber un recaudo, que los ciudadanos debemos contribuir al financiamiento de los gastos públicos, pero lo deja allí,
¿cierto? O sea, simplemente como una función de recaudo. Entonces está coja allí la justicia, porque no está la dimensión de la distribución. Entonces, por otro lado, dice Vargas, pero bueno, nosotros tenemos el deber de tributar, pero también tenemos el derecho de que el Estado cumpla con sus fines constitucionales, legales, sociales y que mínimamente garantice pues como un buen acceso a los servicios públicos. Entonces, en este sentido, es una relación recíproca. Y bueno, está la imagen de los objetivos de desarrollo sostenible porque precisamente, digamos que con miras al cumplimiento de estos objetivos se pueden distribuir, se pueden retribuir o volver en inversión social estos impuestos que se recaudan. Algunos principios tributarios en Colombia, digamos, los primeros tres, eficiencia, progresividad y equidad, porque se entiende que cuando estos tres, digamos, se cumplen, entonces hay justicia tributaria, ¿sí? La eficiencia, pues que el gobierno, el Estado es eficiente en el recaudo de los impuestos, es decir, operativamente o en la parte administrativa. Pensemos por un momento en la devolución del IVA, ¿cierto? Eso administrativamente, ¿qué tan eficiente es? Y bueno, todos sabemos que hay un trasfondo allí detrás de eso, pero ahí para dejarlo la progresividad, que todos aportamos dependiendo de el ingreso que tenemos, ¿cierto? Y bueno, revisemos, por ejemplo, el IVA, ¿cierto? Que es un impuesto directo donde todos estamos pagando lo mismo, independientemente si somos habitante de calle o si somos un estrato 7. Y la equidad, bueno, a todos nos aplican impuestos, pero también a todos nos están aplicando los beneficios. Entonces, realmente podemos hablar de justicia tributaria en Colombia. Además de pues nuestra Carta Magna, el Estatuto Tributario también habla que el recaudo debe ser desde un espíritu de justicia, pero digamos, en las disposiciones legales no es explícito también como la parte distributiva. Entonces, ¿será que lo justo es lo legal, como lo decía Aristóteles, ¿cierto? ¿O lo justo va más allá de lo legal? Pues si bien lo legal lo establecen unos sujetos, ¿cierto? Pues al estar mediados por esa subjetividad, hay allí unos intereses que hacen que lo legal muchas veces esté amañado y entonces no sea justo para todos, sino favoreciendo pues como a quienes elaboran pues todas estas normas. Es practicable la justicia tributaria, ¿cierto? Tenemos leyes tributarias justas. Y bueno, hay para dejar esas preguntas. Profe, entonces pasamos a la dimensión económica desde la hacienda pública para evaluar la justicia tributaria. Bueno, entonces ya para cerrar, esta es la última parte ya de la exposición. Ya van dos dimensiones, ¿cierto? La dimensión entonces jurídica que acaba de explicar la profesora Solani y comenzábamos con la dimensión política. Vamos a cerrar entonces con la dimensión económica y en particular desde la hacienda pública. Desde la hacienda pública, pues, se plantea que la tributación es una herramienta financiera fundamental para financiar el Estado Social de Derecho. La democracia cuesta, las libertades fundamentales cuestan. Eso hay que financiarlo. Allí vamos a tener entonces el debate entre la eficiencia y la justicia. Ese es un debate recurrente en este tema. ¿Qué sistema tributario vamos a privilegiar? Aquel que permita capturar la mayor capacidad del Estado en materia de sus ingresos de la manera más rápida, o aquel que sea más justo. A veces estos dos valores han reñido bastante. Bueno, dale a la siguiente, profe, por favor. Nosotros entonces estamos discutiendo en los equipos de trabajo de la Universidad Autónoma. Hay otro colectivo que ha estado trabajando este tema, que es el grupo conformado por los profesores Julián, la profesora Lina, que nos acompañó hace un rato con la exposición, el profesor Carlos Mario Restrepo. Ellos también han estado debatiendo sobre este tema, y el tema de capacidad contributiva.
al cual me voy a referir en unos momentos. Discutiendo esos temas, mire que nos lleva a pensar si solo la discusión está en el lado de cómo se recauda o también la discusión está acerca de cómo se asignan los recursos. Hay que empezar a transitar de la justicia tributaria a la justicia fiscal. Hay dos autores que son Murphy y Nagel, con una influencia muy rawlsiana, que como ya dijimos, tiene en cuenta el conjunto del funcionamiento de las instituciones. Ellos nos plantean que no se pueden plantear estas discusiones por separado. El carácter justo o injusto de las políticas tributarias no puede separarse del debate acerca de cómo se asignan los gastos. Entonces, nos lleva a hablar acerca de que pues, si lo hacemos así, solo estaríamos considerando la mitad del vaso, ¿cierto? La justicia debe incluir también, entonces, no solo la recaudación, no solo la eficiencia recaudatoria, sino además algún grado de justicia distributiva. Dale a la siguiente, por favor. Entonces tenemos el concepto de capacidad contributiva. La capacidad contributiva pues va a ser un elemento, un indicador que va a permitir evaluar la justicia tributaria. Un sistema tributario será justo si asigna cargas tributarias que consulten que sean coherentes con la capacidad de los sujetos gravados. Se habla de capacidad económica y capacidad contributiva. La capacidad económica, digamos, es una relación como de género y especie, ¿no? Entonces, la capacidad económica como una concepción más global y la contributiva como una forma de ver esa capacidad económica. Las personas tienen capacidad de acumulación, de generación de riqueza, las personas tienen capacidad de construir sus propios ingresos dentro de su propio proyecto de vida y su propia riqueza. Allí tienen capacidad económica, pero no necesariamente siempre van a tener capacidad contributiva. Esto lo podemos ver reflejado entonces en que, por ejemplo, no todas las personas que tienen ingreso pues deben declarar renta o tienen que pagar renta, por decir un ejemplo. A la siguiente, profe, por favor. Como elementos de la capacidad contributiva están el aspecto material, el aspecto espacial y temporal y el aspecto cuantitativo. El aspecto material entonces nos lleva a considerar no solo la capacidad de generar rentas o riquezas de las personas, sino que hay que deducir de allí los elementos necesarios para la subsistencia. Recordemos que todos tenemos derecho a un mínimo vital, eso está establecido en nuestros principios constitucionales. Una vez deducido ese mínimo vital, ahí sí podríamos empezar a considerar si tenemos una capacidad contributiva. El aspecto espacial y temporal pues nos ayudan a delimitarlo en tiempo y espacio en un contexto determinado. Los elementos materiales de la riqueza y de la subsistencia no son iguales en determinadas zonas, ¿cierto? En cada contexto y en cada país funcionará diferente. Colombia, por ejemplo, para poner nuestro ejemplo, pues tenemos 5, 6, 7 regiones geográficas y culturales muy diferenciadas. No funcionamos igual en todas, ¿cierto? Y finalmente los aspectos entonces cuantitativos en los cuales una vez hecha esa reflexión, esa depuración, por así decirlo, de los datos antes mencionados de la riqueza y el mínimo vital y los demás. Y otro concepto es el elemento no confiscatorio. Entonces vamos a tener una riqueza efectiva sobre la cual operará un régimen tarifario. Vamos a presentarles entonces un análisis muy global que hicimos. Estas cifras aún están en análisis para generar algunas evidencias acerca de esta temática. Bueno, lo primero son los efectos del sistema tributario, citando los mismos organismos en los cuales nos estamos basando para fijar nuestras políticas fiscales. La OCDE actualiza pues anualmente las cifras. Estas son las cifras del 2019, donde nos habla, donde podemos inferir unos efectos del sistema tributario. Ya se ha hablado del coeficiente Gini en alguna de las anteriores exposiciones, la profesora Lina lo mencionó, también el profesor Julián, acerca de un indicador alternativo para medir los procesos de desarrollo en función de la capacidad de los sistemas económicos para distribuir los ingresos. Recordemos que se mide entre 0 y 1, entre más cerca de 1, pues más grado de inequidad en la distribución, entre más cerca de 0, pues se supondría más simétrica, más pareja, más igualitaria si se quiere la distribución. Entonces vemos a Colombia, podemos compararnos con los países que queremos ser, ¿cierto? Nosotros nos citan mucho la OCDE cuando es para justificar los recaudos, pero casi nunca nos la citan cuando se trata de justificar las redistribuciones. Observen OCDE. OCDE está manejando, el promedio de la OCDE está manejando un indicador de Gini alrededor del 42 más o menos, ¿cierto? 42 sobre 100, pero observen la acción del sistema tributario y las transferencias. El triangulito es la medición de Gini después de haber aplicado las transferencias. Observen que logra bajarlo prácticamente 10 puntos, ¿sí? Significa que allí se están aplicando unas políticas tributarias de alguna manera redistributiva en el sentido que hablábamos ahora del liberalismo social y que están permitiendo a una mayor cantidad de personas acceder a niveles de ingresos un poco más significantes, si así lo queremos ver. Veamos otro caso crítico, Brasil. Brasil tiene en principio un Gini más alto que Colombia, podríamos decir. Brasil es un país más inequitativo de Colombia, según Gini, sí.
Sin embargo, observen que una vez interviene el sistema tributario y el sistema de redistribución vía transferencias, observen que también se baja alrededor de 10 puntos. En cambio, miremos la agujita colombiana. El indicador Gini antes y después de impuestos está prácticamente igual, no se movió mayor cosa, un puntico si acaso. Entonces tenemos un sistema tributario que no está contribuyendo a redistribuir las posibilidades de ingreso para las personas. En la perspectiva de las filosofías políticas que hablábamos ahora, si nos paramos en la del liberalismo social por lo menos, diríamos que tenemos un sistema tributario altamente injusto, demostrado con las mismas cifras de ellos. Vamos a la siguiente. Hicimos un ejercicio con las bases de datos abiertas de la DIAN, aún nos falta terminarlo, ellos apenas liberaron los datos de 2019 hace poquito, entonces no le pudimos agregar y nos vamos a devolver hacia atrás hasta donde más podamos. El ejercicio es a veces complejo porque ustedes saben que a raíz de las reformas tributarias, estos agregados económicos a veces cambian la medición, pero procuraremos pues hasta donde más se nos dé poder construir esta serie histórica. Entonces lo que queremos hacer es comparar, contrastar estas cifras, estos agregados económicos a la luz del concepto de capacidad contributiva que dijimos hace un rato y evaluar qué tan justa entonces es la tributación colombiana, con datos empíricos que producen las mismas agencias del Estado colombiano. Bueno, entonces... me permito ahí, vamos 25 minutos para que ya cierro tengamos entonces, discúlpame. Dale, Disculpa, por tranquilo. Favor. Entonces, solo 2 láminas. Esta primera nos muestra los niveles de ingreso totales promedio, es decir, todas las empresas, está hecho para renta nomás y para empresas. Todas las empresas que declararon renta, cuántos ingresos tenían, dividido entre los que tributaron. Podemos ver pues que la minería se destaca, ¿sí? Y vamos a la última lámina, porfa. Y calculamos unas tasas efectivas. La penúltima, qué pena. Aquí. Calculamos unas tasas efectivas con el fin de examinar del patrimonio líquido, que podríamos considerarlo un posible indicador de la capacidad contributiva, no el único, habrá otros. Examinamos el patrimonio líquido que tienen esos sectores, qué tanto están tributando. Entonces observamos, mire que si contrastamos esta lámina con la primera, pues hay como unas diferencias marcadas, ¿no? El único sector que uno dice que mantiene consistencia es el minero, está obteniendo altos niveles de ingreso, está obteniendo altos niveles de riqueza y está contribuyendo en una medida creciente. Observemos otros, por ejemplo, como el financiero. El financiero, mire que estaba ahora como el tercero, si no estoy mal, en obtención de ingresos, pero miren las tasas tributarias que está teniendo. El 1%. Y un sector, pues, clave de la economía nacional y al que siempre terminamos nosotros todos subsidiando. Observen otros sectores, miren el manufacturero. ¿Cuál industria nacional, por Dios? ¿Cómo es posible generar una industria propia así? Entonces, de su patrimonio está destinando el 5% a pagar renta y otros datos. Entonces, en conclusión, digamos que ya cerramos entonces con esto. Le doy la palabra a la profesora Solani para que haga las reflexiones finales. Podríamos decir que tenemos demostrado a partir de datos empíricos un sistema tributario pues con altos niveles de injusticia. Profe, bien pueda terminar usted. Bueno, y adicional pues a lo que reflejan estos datos, encontramos que también en la literatura hay una prevalencia por darle tratamiento al recaudo, pero no a la redistribución. Entonces, pues consideramos que hay una necesidad de ampliar el debate de la justicia fiscal, por ejemplo, en esto de las capacidades contributivas, también pues como aunarnos con las ciencias políticas para seguir trabajando la justicia tributaria y las implicaciones para la profesión de este tema, ¿cierto? O sea, el hecho de que una reforma tributaria haya despertado como la inconformidad del pueblo, pues nos lleva a pensar que el gremio como tal, pues no hizo una manifestación o un comunicado amplio, digamos que se realizaron de manera tardía, pero entonces estamos viendo que el gremio es inactivo en una problemática que es suya, ¿sí? Entonces, bueno, lo dejamos pues como para discutir respecto a esas implicaciones en la profesión. Perdón por el tiempo que nos pasábamos, qué pena, qué vergüenza. No es nada, profe. Sabemos que estos tiempos son muy, muy limitados. Por acá el profe Elkin tiene un fan, el profesor Johnny Grajales. Qué alegría volver a escucharte, eres lo máximo. Ya te doy la palabra, profe Johnny.
Y por acá el profe Jairo Serna, quien es el director de la maestría en tributación que tenemos en la Universidad de Manizales, indica que bueno estas discusiones en nuestro programa. Y Jacqueline Miranda presenta dos cuestiones y después le doy la palabra a Johnny. ¿Cómo pueden relacionar la justicia tributaria con la incorporación del país a la OCDE? ¿Cuál es su análisis? Y lo último, pues estaba relacionado con lo que hablaba la profe Juliet al final y decía, adicionalmente, ¿cómo pueden relacionar la última huelga que hubo por el tema de la subida del IVA con la justicia tributaria? Gracias, qué buena ponencia. Profes. Profesor Ani, ¿la quieres resolver tú o la discuto yo? Bueno, es que yo creo que el asunto de la OCDE sobrepasa a esta parte tributaria. Pues Colombia entró a la OCDE y la OCDE empezó a ver las falencias que hay. Por ejemplo, en uno de sus informes menciona que Colombia tiene el sistema tributario más complejo de todos los países que hacen parte de la OCDE, ¿sí? Entonces, pues tengo otras percepciones, pero creo que son juicios como muy personales del ingreso de Colombia a la OCDE, que voy a evitar mencionar porque de pronto me meto en camisa de 11 varas. Bueno, Profe, yo quisiera ya agregar algo sobre la pregunta pues del IVA, el tema del IVA, pues con el tema del IVA, y este es un trabajo en el que está ahorita ampliando el profesor Julián, qué pena puede hacer la publicidad. Vamos a tener en unas semanas el Encuentro Nacional de Tributación en la Universidad Autónoma, cordialmente invitados, donde se va a discutir ese tema también. El profesor Julián viene trabajando en el tema de la capacidad contributiva en el IVA. Él justamente va a hacer una ponencia sobre eso. Yo creo que es que el tema con el IVA, con la subida del IVA, es que justamente pone en peligro el mínimo vital del que estábamos hablando ahora, al ser un impuesto tan regresivo. Recuerden que las últimas propuestas de reforma pues estaban planteando empezar a intervenir más bienes de la canasta básica, ¿cierto? Al final les tocó empezar a patraciar eso porque pues vimos lo que pasó, ¿no? La gran inconformidad social, el gran problema que esto generó. Entonces, claro, allí estaría afectando uno de los criterios básicos de justicia tributaria pues que se están proponiendo la discusión. Es un impuesto que si se sigue ampliando como se está ampliando, va a empezar a afectar la capacidad contributiva de las personas porque no les va a respetar su mínimo vital. Y ese es un principio que tenemos que empezar a defender. Es un principio constitucional, ¿cierto? Además, ¿no? Tiene que ver mucho con ello. Respecto a la OCDE, pues yo lo que veo es que la OCDE obviamente está generando unos estándares y unas prácticas que los países suponen que deben tener. A mí siempre me llama mucho la atención, y eso lo discutimos mucho con la profe cada rato, el uso ideológico que se hace de los documentos OCDE para justificar los recaudos, para justificar mayores eficiencias en el recaudo, pero no para justificar mejores prácticas de justicia, ¿sí? Y pues cada quien tendrá sus percepciones sobre la OCDE, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, etcétera. Pero incluso si nos adherimos a la OCDE, supongamos que fuéramos OCDistas, pues, supongamos que seamos pues de esa corriente y que nos guste la OCDE, que la quisiéramos y bueno, todo eso, ni siquiera estamos cumpliendo con los estándares de la OCDE en materia de redistribución. Somos países altamente inequitativos, ahí vimos las grafiquitas, ¿cierto? Entonces, según eso, no estamos cumpliendo estándar OCDE ni siquiera. Entonces yo creo que la OCDE en ese sentido, si sirve como pretexto para empezar a jalonar desde el punto de vista estratégico de los movimientos sociales, un mayor cumplimiento con políticas fiscales más amplias, más redistributivas y más justas, pues también los movimientos sociales tienen que ser estratégicos y no quedarse pensando, no, es que son neoliberalismo, no podemos discutir. No, pues hay que discutirlo también y si hay que usar esas herramientas también como base para buscar un régimen tributario un poco más justo, pues también habrá que aprovechar esa posibilidad. Es decir, la OCDE genera restricciones, pero también genera, pienso, posibilidades para que los movimientos sociales alrededor de esto amplíen las discusiones. Muchas gracias, profes. Daré paso al profesor Johnny. Ya te envié la invitación allí para que puedas activar tu micrófono, profe. Ahí, buena tarde. ¿Me escuchan? Profesor Johnny.
Bueno, primero que todo, un saludo cordial Tú eres para mi todos. favorito Bueno, también, papi. para la Universidad de Manizales. Bueno, creo que es un buen espacio. Yo llevaba pues varios años por salud mental alejado del mundo académico contable. Y bueno, me encuentro ahora pues con unas dinámicas muy, dirá Fernando Cruz Confli, de ceremonia de la totalidad, ¿no? Entonces, estupendo, genial, muy buena presentación, pero bueno, digamos que conociendo a los colegas y Elkin sí siendo un viejo conocido, al menos Elkin, Soranino, pues creo que podemos discutir en serio más allá del bueno, hay un viejo adagio que es mejor la crítica honesta que el elogio vacío y creo que debemos recuperar eso en las discusiones académicas. El comentario va por lo que decías al final, Elkin, y obviamente pues también para que Sorani pueda decir lo que considere. Y es que, y también pensando en lo que decía Edgar esta mañana de más ontologías, menos epistemologías, eh, pues es fácil identificar el Estado colombiano y el sistema tributario colombiano en el cuadrante 1, izquierdo inferior, ¿sí? ¿Era el 1? Sí, el alumno. Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo, ¿no? Y el papel del Estado, y bueno, y no solamente el Estado colombiano, digamos, el papel del Estado en ese cuadrante, pues es el que tenemos, ¿no? Digamos que es el Estado siendo el Estado, haciendo lo que se espera que haga un Estado. Es decir, además porque la retórica neoliberal nos ha hecho creer realmente aquello de que no, es que el Estado no debe intervenir. Pues el neoliberalismo está fundamentado en la intervención del Estado para cumplir la profecía marxista de cuidar los bienes de la burguesía, ¿sí? Y digamos, de hacer un proceso de redistribución, pues de abajo hacia arriba, ¿no? De extraer la riqueza de abajo para llevarla. Entonces, claro, en ese marco, la pregunta es, ¿se puede seguir pensando en justicia tributaria en el marco de un Estado como este? Y lo otro que lo mencionabas al final, que ahí solamente lo voy a apuntar, es la trampa de la OCDE, ¿sí? Porque cuando uno ve todos los países, pues termina pensando que hay niveles y sobre todo por lo que decís al final, más o menos justo, ¿sí? Digamos que uno también, pues desde la filosofía política podría dar la discusión de si esa justicia resiste grados, de si se puede ser más o menos. Estos son como los comentarios pues más amplios y más estructurales en cuanto al trabajo. Muchas gracias de nuevo por la presentación. Creo que es necesario que discutamos sobre esto en este momento particular. Yo creo que el profe Héctor lo sintetizaba en uno de los comentarios que veo aquí en el chat, donde dice, es que OCDE es básicamente una agenda a seguir, no un programa de justicia tributaria para las naciones. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pues evidentemente así es. Yo creo que nosotros tenemos allí, profe, como un conflicto de, ¿cómo llamarlo? Tenemos un gran conflicto, la profe lo decía un poco ahora en su discusión sobre lo jurídico, tenemos un gran conflicto entre las declaraciones jurídicas en muchos campos, no solo en los impuestos, ¿no? Tenemos muchos conflictos entre las declaraciones jurídicas y las realidades materiales, ¿no? Comenzando pues por nuestra bella Constitución Política Nacional, avanzando hacia los principios tributarios que están establecidos en ella y que fueron allí discutidos. Entonces, como que entre ese cuadrante 1 y 2, como que esa aguja, ¿cierto? Tira como que más para el 1 que para el 2, aunque nos declaramos del 2, a veces parece que tiramos más para el 1. Entonces, eso es una gran dificultad pues, que tenemos en nuestro medio. Y el hecho de que no se haya discutido esta temática o haya permanecido como por ahí guardada durante tantos años, pues justamente genera una ventaja para quienes quieren imponer ese tipo de régimen injusto. Estaba leyendo esta mañana a raíz de esta ponencia, estaba repasando un librito muy bonito que, pues creo que es no sé si es el último, creo que es de los últimos, no sé qué fecha tiene aquí de edición, bueno, no se lo alcanzo a ver. Se editó un libro hace poco, se llama La economía aún necesita de la filosofía, de Marta Nussbaum, que como bien sabemos ha trabajado con Sen. Ella plantea algo muy bonito acerca de lo que tú estás diciendo allí, la necesidad de traer de nuevo las discusiones de lo humano y de la sociedad, pues tanto a los temas tributarios en particular como a la hacienda y a la fiscalidad en general.
Ella planteaba lo siguiente, mire, es que la economía en las prácticas de la corriente principal de la economía y la manera como se ha aplicado en el mundo, hemos ignorado ciertas realidades humanas a las que tendríamos que volver a discutir y que pasan por algunos de los temas que hemos hablado hoy. Ella planteaba, o plantea, está planteando, la economía necesita la filosofía, por lo menos en los siguientes aspectos. Menciona como 7. Yo voy a traer a colación 3 o 4 que me llamaron la atención. Y el primero que habla es la justicia. Hay que volver a discutir los conceptos de justicia y el tipo de sociedad justa a la que queremos llegar, no la que somos hoy, pues porque ya sabemos que somos una sociedad tremendamente injusta, pero ¿cuál es la sociedad que queremos? Bienestar social. Miren este qué bonito. Pluralismo razonable, diversidad de proyectos de vida, proyectos de realización de posibilidades humanas. Es posible, tienen que estar, tienen que cohabitar, tendrían que cohabitar. Libre albedrío con responsabilidad. Y emoción y deseo. Sabemos que la economía, digamos, la corriente principal de la economía, pues ha segmentado el tema de la emoción y el deseo y lo ha reducido al ámbito de la racionalidad. Todos somos racionales y como somos racionales tenemos capacidad a partir de esa, digamos, de esa herramienta racional de ordenar preferencias y escogerlas, ¿cierto? Pero la emoción y el deseo son un factor muy importante y que se saldrían de esa racionalidad, ¿cierto? Hay factores irracionales que también están influyendo en nuestras decisiones económicas. Miren, el tema tributario pasa algo muy particular. El tema tributario observen cómo por estas dinámicas tan racionalizadas y tan complejas que a veces la economía ha desarrollado y sus modelos de análisis tan complejos, observen que lo tributario se ha como elitizado, se ha convertido en una discusión elitista, es una discusión reservada a las esferas del gobierno, a las esferas de la hacienda pública, a 3 o 4 expertos. También en las academias se habla de eso, pues ahí tenemos muchos tributaristas muy destacados en nuestro medio y excelente, qué bueno. Pero lo tributario donde se ve en la calle. Entonces un tema que es de lo más cotidiano, un tema que le estructura las decisiones cotidianas a la gente y es de lo que menos hablamos. Tuvimos que esperar a que hubiera un paro, hoy la gente está marchando también, entre otras cosas, por el nuevo proyecto de reforma tributaria, ¿cierto? Que supone se iba a subsanar, pues obviamente sabíamos que eso era un distractor. Entonces, observen cómo algo tan cotidiano, tan cercano a la vida inmediata de las personas, y ha sido un tema por allá, extraño, lejano. La justicia tributaria también pasaría por volver esto un tema del día a día, discutirlo. Como dice el profe Jairo Bautista, no sé si se conectó al fin, iba como a estar por allí, me había dicho, no sé si pudo llegar. Él dice una frase que a mí me gusta mucho, él dice, si nosotros entendiéramos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos pagando tributos, piense en cualquier cosa que usted consume en su día a día, cualquier cosa que usted hace en su día a día. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta, todo el día pagó tributos. Si hiciéramos un análisis de eso como ciudadanos, téngalo por seguro que estas temáticas serían de análisis mucho más profundo por parte de más actores y no se quedarían guardadas en un pequeño círculo elitista. Entonces también pasa por democratizar esta discusión y traerla a los escenarios académicos. La profe Sorani decía una crítica que me parece muy tesa, yo la comparto. Los contables, junto con seguramente personas del campo económico que se dedican a la hacienda, junto con seguramente los abogados que se dedican al derecho tributario, los contables somos tal vez los profesionales que más sabemos de impuestos. Y somos los que más nos hemos abstenido de participar en estos debates públicos sobre este tema. Entonces también como que es un llamado un poco a la responsabilidad nuestra social y profesional con estos temas, ¿no? Sí, yo quería agregar algo pues a la discusión, y es que muchas veces esto del Estado neoliberal se nos vuelve una excusa para dejar muchas discusiones quietas, y yo creo que, bueno, también hay muchos otros países, muchos otros estados que se declaran neoliberales, pero que, digamos, hay mayor justicia, mayor equidad, mayor igualdad y sobre todo una distribución muy buena de los impuestos, ¿sí? O sea, ya sabemos de casos de países europeos o australianos donde, por ejemplo, la salud es muy buena, la educación es muy buena, pero porque digamos, se derivan de los impuestos. Entonces no necesariamente el hecho de que sea un Estado neoliberal implica pues como que dejemos quieto o bloqueemos el tema.
porque ya hay ejemplos o hay casos de países donde bajo este mismo estado pues hay una mejor distribución. Entonces vale la pena, por supuesto, seguir discutiendo y seguir llamando la atención al Estado hasta que consideremos que haya algo más justo, o sea, resistir. Muchas gracias, profes. Le daré la palabra al profe Héctor Darío y con esto entonces cerramos esta primera jornada. Profe Héctor Darío, te debe llegar ahí la solicitud. Gracias, profe Luisa. Profesor Elkin, profesora Sorani, me disfruté, me gocé de esa presentación. Me uno a las felicitaciones del profesor Johnny. Mi pregunta es más de ignorancia. Quiero que ustedes me ilustren. Cuando hablan de esa figurita, de esa matriz, a mí me gustan mucho esas matrices, profe Elkin, profesor Sorani. Y entran ustedes con esas posturas de la filosofía política, la restringibilidad, hablan de lo descriptivo, que es lo que tenemos. Y luego normativo, yo lo entiendo como lo que podría ser de otra forma, ¿cierto? Y entonces el profesor Elkin hace la entrada y que solo va a describir el 1 y el 2, ¿cierto? Entonces yo podría considerar, esa es la pregunta, que el 1 y el 2 están marcados dentro de ese criterio de lo descriptivo, dentro de lo individualista, dentro de lo de la economía liberal, desde donde se contempla eso del concepto de justicia. Y para pasar hacia otro lado de lo normativo, o sea, de lo que podría ser de otra forma, tendría entonces yo que abordar el cuadrante 2 y 3, que habla de la forma de redistribución del impuesto, o del 3 y 4, que habla no es de la perspectiva individualista y la comunitaria. Yo ahí me estaría pasando a lo normativo de lo que podría ser de otra forma. Es finalmente una de las conclusiones que llega la profesora. ¿Me ilustras en eso, profe? Muchas gracias por la presentación. ¿No? Profe Héctor, cordial saludo. Qué rico escucharte. Más bien yo pienso que es transversal a todos los 4 cuadrantes, ¿cierto? Es decir, la discusión acerca de la justicia y pues de la justicia tributaria pasa por debatir el tipo de modelo tributario que tenemos hoy y al que querríamos llegar. Incluso, aunque estemos parados en el liberalismo del bienestar, podríamos decir, bueno, ¿el tipo de sistema tributario que tenemos hoy es justo? ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo podríamos mejorarlo? Entonces, creo que están en todos, ¿cierto? Lo descriptivo y lo normativo están todos 4. Yo mencioné pues que pueden haber otras posturas. Nos hemos limitado aquí a este espacio a discutir desde las filosofías liberales, pero podríamos incorporar el debate del comunitarismo de Walser, podríamos incorporar alusiones tributarias de Kropotkin y de otros anarquistas, se me olvidó el nombre del otro, se me fue. ¿Qué es la propiedad? Se me fue el nombre de este man. Bueno, listo. Y otros autores, pues, anarquistas y neoanarquistas, y el marxismo también tiene sus propias posiciones al respecto, y desde allí, pues, pienso, aplicando allí incluso la alusión de Marx cuando critica a Proudhon, pues nos podemos dedicar a interpretar el mundo, pero además hay que ver cómo lo vamos a cambiar, ¿cierto? También tenemos que ver cómo lo cambiamos, cómo tratamos de cambiarlo, y eso de cambiarlo, pues, están los sueños, pero, pues, aprovechemos que por soñar todavía no nos están cobrando impuestos, todavía, ¿no? Entonces, lo normativo pienso que está transversal a las diferentes concepciones, profe, no necesariamente, pues yo así lo entiendo yo, así lo vería yo, no necesariamente veo que se reduzca a una sola concepción filosófica del mundo, sino que podríamos aplicarla a las 3 o 4 que se habían mencionado. Listo, profes, profe Selki, profe Juliet Sorani, muchísimas gracias por esta intervención. Han estado muy interesantes esos temas y qué bueno lo que comparte el profe allí de que el libro saldrá al finales de este año, entonces interesante también que podamos pensar en que estos trabajos sean compartidos en la maestría, que podamos de pronto hacer un espacio allí de socialización sobre estos temas que resultan muy interesantes. Profe Jairo, si quiere nos invita a conversar allá también. Claro que sí, ahí tenemos ese contacto para que hagamos ese enlace, también esa conexión. También en la revista 23 de Visión Contable, la última que salió, se publicaron 2 artículos acerca de esto por si quieren profundizar. Bueno, importante, profe Juliet, también puedes compartir los enlaces para que quienes quieran profundizar puedan direccionarse a la revista y profundizar en el tema.